Hola, ¿qué tal, Inges? Vamos ya a iniciar ese tema en el cual es una extensión del tema pasado. Está medio borrosa mi cámara, a ver si la limpio. Creo que sí. Es una extensión del tema pasado. Es importante este tema porque con este tema podemos empezar a crear prótesis. Nosotros cómo nos movemos. Nosotros no nos movemos como robots, así. Si no, pareceríamos esos bailes de rap, ¿no? Esos bailes que inventó la gente, las personas de color en Estados Unidos de Norteamérica. Bailes con los que ellos, pues amenizan muchas de sus muy buenas canciones. Nosotros nos movemos, por lo general, con movimientos circulares, ¿verdad? Casi todos nuestros desplazamientos son raros nuestros desplazamientos rectos, ¿no? Casi siempre o lineales, ¿no? En la mecánica se le llama movimiento lineal. Nosotros, casi todos nuestros desplazamientos son desplazamientos angulares. Por eso es muy importante el identificar, es muy importante identificar el hecho de este tema, que es un tema de dinámica de cinemática de la rotación. Porque cuando nosotros los biomédicos o los biónicos, que también se dedican a crear este tipo de prótesis, eh, eh, programan con la inteligencia artificial los robots de manos. Hay una chica que vi que tenía una mano robótica, Arquía, algo así es su nombre, el perfil. Cuando nosotros programamos ese tipo de prótesis de mano, etcétera, nosotros debemos de meter la información a los computadores, a los procesadores, de los desplazamientos y debemos de tener sensores. Hay muchos tipos de sensores, ¿verdad? Podríamos dar después una clase de sensores, aunque muy seguramente aquí hay mucha gente que conoce muy bien de sensores. Entonces hay muchos sensores que identifican eh, todos los desplazamientos y con esos desplazamientos nosotros vamos enviando información a los computadores para que esa información en los computadores nos arrojen los desplazamientos y nosotros podamos identificar, ¿verdad? El desplazamiento angular de un dedo, de una falange, de, de un de una cuerda que simularán tendones en brazos robóticos o en piernas robóticas. eh, y todo eso llevará al movimiento de una prótesis robótica, ¿no? Eh, hay un robot que se llama Da Vinci, quizá algunos lo conocen, el famoso Da Vinci. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el científico Arturo Minor, que es el que creó el Da Vinci mexicano, un robot que le ha ganado créditos al doctor Arturo Minor. Yo fui, gracias a Dios, tuve la fortuna de ser su alumno en el departamento de bioelectrónica, donde existen grandes científicos como el doctor Pablo, el doctor Vela, el doctor Juan Manuel, mi asesor o doctor, el doctor Arturo Minor, a quien quiero mucho. Y entonces, este tipo de robots son de asistencia, ¿verdad? No son robots que hagan el tratamiento, pero ayudan para la asistencia. Em, entonces, nosotros conociendo estas leyes, esta matemática, esta física de la rotación, vamos a poder crear ese tipo de prótesis, ese tipo de robots que sirven para ayudar en el tratamiento o en el diagnóstico de la salud, ¿no? Al paciente. Bueno, la vez pasada nos quedamos, estoy revisando mi libretita. Vamos ya a empezar un poquito al tema, a abordar el tema. Dale, dale. La vez pasada
nos quedamos en el tema de rotación alrededor de un centro de masa. Vamos a deducir muchas leyes de la mecánica, la rotación. Vamos a deducirlas ahorita, ¿vale? Pero hay algo importante que tengo que aclarar, ¿vale? Yo no me aprendo fórmulas. Soy enemigo de aprendernos fórmulas de memoria. A veces es necesario, pero trato de casi nunca. Vamos a deducir todas las fórmulas de la lógica, ¿vale? Y vamos a llegar a las fórmulas complicadas un poquito de la mecánica, de la mecánica de la cinemática y dinámica de la rotación. ¿Qué es un par de giro, ingenieros? Bueno, vamos a imaginar una piedra, ¿vale? Vamos a imaginar una piedra, un cuerpo. En esta piedra vamos a tener un punto de apoyo, que lo vamos a llamar P, el cual a una cierta distancia R se le va a aplicar perpendicularmente de un punto Q una fuerza F, ¿vale? Con esto nosotros ya podemos hablar de par de giro. Cuando una sola fuerza actúa sobre un cuerpo, tiende a producir una rotación, ¿vale? Y entonces se dice que se ejerce un par de giro, o también muchos físico-matemáticos le llaman par motor. ¿Sí? ¿A qué es igual el par de giro o par motor? Es lo mismo que al momento de fuerza. ¿Y cómo se va a definir el momento de fuerza? Pues como el producto, ¿sí? Como el producto. Acuérdense que tenemos productos puntos y productos cruz, ¿no? No hay que olvidarnos del cálculo vectorial, ¿vale? Como el producto de la fuerza por el brazo de la palanca, ¿vale? Siendo esta la distancia perpendicular, o sea, la distancia perpendicular, así va a ser así el desplazamiento, ¿va? Perpendicular. Desde el punto de giro, P, ¿sí? A la fuerza en Q, ¿vale? Entonces ya tenemos una definición, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a sacar el producto cruz, ¿vale? Porque tenemos vectores, ¿vale? Entonces, el momento de fuerza L será igual a F por R, ¿vale? Si supongamos F vale 5 newtons y R vale 3 metros, entonces tendríamos un momento de fuerza. Fíjense que yo aquí incurrí en un problema muy común que se nos da a los inges. El problema, un problema común que se nos da a los inges es solo mencionar la mitad de los conceptos, o sea, mutilamos los conceptos, ¿no? Si se acuerdan que yo aquí les dije, 3, 5 por 3, 15 newtons metros del momento, y no, es momento de fuerza, ¿vale? No hay que mutilarlos. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque estas cantidades se pueden confundir con otras aplicaciones físicas, ¿vale? Entonces vamos a tener
15 newtons metros, ¿vale? Estas dimensiones newton metros, hijes, participen, pero bueno, si no participan, algunos tienen pena, no importa. Piénselo ahí en sus casas, en su cabeza. ¿A qué es igual estas cantidades de newton metros? Esas unidades, ¿en qué se pueden confundir? Porque ahí estamos hablando del momento de fuerza. ¿Qué otra, qué otra física aplica estas dimensiones newton metros? ¿Qué unidad, qué otro concepto físico utiliza estas unidades? No, nadie. Pues las de trabajo y energía, ¿no? ¿Sale? ¿Y por qué no es igual si las unidades son iguales a las de momento fuerza, a las de trabajo y energía, ¿por qué no es lo mismo? Simplemente por esto, ingenieros. Las unidades de trabajo y energía se dice que es todo aquel cuerpo que se desplaza a una distancia aplicándole una fuerza. Pero la distancia y la fuerza tienen el mismo sentido vectorial. Sin embargo, en el momento de fuerza, el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza es un ángulo recto. ¿Vale? Esa es la diferencia, muy gran diferencia, porque así como en la química, ¿verdad? Hay elementos que pudieran parecer iguales, pero por ciertas ubicaciones geométricas cambia totalmente la solución, ¿no? O el compuesto. Entonces es muy importante que por estos cambios, el cambio fue solamente en los vectores, ¿no? Por ese pequeño cambio ya estamos hablando de otro concepto físico, ¿verdad? De otra propiedad del mundo, de otra propiedad física del mundo terrestre, ¿vale? Sale, ya está. Entonces, aquí va a haber otra propiedad. Ahorita estamos, la vez pasada fueron conceptos, aquí seguimos con conceptos, ¿verdad? Estamos hablando de conceptos que nos van a llegar a deducir las leyes de la cinemática y dinámica de la rotación, porque son leyes muy usadas en la mecánica. De hecho, ya les he comentado que vamos a hacer un ejercicio de la mecánica de la mandíbula inferior, del pie, del brazo, del bíceps, etcétera, ¿no? Y son leyes que los que hacen prótesis las meten en sus procesadores, ¿no? De esas fórmulas y hacen métodos numéricos, etcétera, ¿no? Ecuaciones diferenciales y series de Taylor, series de Fourier, muchas cosas, ¿no? Pero ¿de dónde sale todo eso? Pues entonces vamos a comprender esas fórmulas qué significan, ¿vale? Bueno, cuando cuando los pares de giro, ¿sí?, son en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces se le atribuirá un signo positivo al par de giro. Y cuando el par de giro sea igual que que el movimiento de las manecillas del reloj, se le atribuirá un signo negativo al par de giro. Esa es otra ley, ¿vale? ¿A qué me refiero? A esto. Dicen que una ilustración dice más que 1000 palabras, ¿no? Me refiero a esto, ingenieros. ¿Vale? Creo que ya estamos empezando, vemos aquí la rotación, ¿no? Obviamente ahí se rotaría el cuerpo. Aceleración angular.
¿Sale? Bueno, ¿se acuerdan de la aceleración lineal? ¿Se acuerdan que la aceleración lineal es igual a la variación de velocidad con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, ahora vamos a hablar de velocidad angular. La aceleración angular es igual a la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. Si vemos una aceleración incremental, tendremos una diferenciación incremental de la velocidad angular con respecto a la diferencial del tiempo con la que se lleve a cabo esa diferenciación o diferencial de la velocidad angular y con respecto a la diferencial o cambio diferencial de la aceleración angular. ¿Vale? Vale, bueno. Estas dos relaciones de la aceleración angular, ¿sí?, son análogas a la relación a la aceleración lineal. ¿Vale? Bueno, entonces, de aquí vamos a despejar la velocidad angular final y tendríamos que la aceleración angular por el tiempo es igual a el tiempo más la velocidad angular inicial es igual a la velocidad angular final. ¿Vale? La velocidad angular también se puede definir incrementalmente como la diferencial del desplazamiento angular con respecto a la diferencial del tiempo en el que se lleve a cabo esa diferencial del desplazamiento angular. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poquito, un ejemplo, y pongan mucha atención porque cuando yo era estudiante, muchos de mis compañeros ahí se confundían. ¿Vale? A ver, vamos a hablar de dos cosas para hablar vamos a hablar de dos cosas para hablar de un movimiento, un desplazamiento. Vamos a hablar de lo que es una revolución por minuto y de lo que es un radián, ¿vale? Porque a muchos nos gusta hablar de las revoluciones por minuto y a otros nos gusta hablar de los radianes, ¿vale? ¿Qué es una revolución? ¿Ok? Una revolución es un giro. Si nosotros tuviéramos un volante, es toda la vuelta que le damos al volante, desde el punto inicial hasta el punto final, en un minuto. Esas son las RPM, o que es lo mismo que en un cigüeñal, en un motor, o en un motor de una prótesis de brazo o de pierna, es el giro completo que hace el eje del motor en un minuto. Y en este caso para una prótesis pues es muy poco, ¿no? Porque un minuto dan muchos giros, ¿no? Debemos de ser más, en un minuto hacen muchos giros, ¿no? El radián que es, eso lo voy a explicar aquí en mi libreta, porque quizá nos podamos confundir. Claro. Vale. ¿El radián qué es? Estamos hablando de movimiento, ingeniero, ¿sale? ¿Qué es algo que tiene movimiento? ¿Qué es? Ay, perdón. Eso ahí que está parado, ahorita hay movimiento ahí, ¿sale? Hay mucho movimiento en todos esos cables conectados, en todos esos aparatos electrónicos. Ese movimiento
todos los átomos, ¿vale? Tienen orbitales. En esos orbitales, dependiendo todos los niveles de orbitales, tenemos electrones, aquí positrones, ¿no? Tenemos electrones. Los electrones en los orbitales de los átomos, dependiendo del cambio de energía, cambian a otro orbital o se desplazan. Lo vamos a ver un poquito cuando veamos el tema de óxido-reducción. Y se van desplazando y se van comunicando. Ese es movimiento, o sea, es movimiento, por favor. Debemos de tener conceptos desde la base, desde la unidad fundamental de la materia, ¿vale? Es sumamente importante tener los conceptos bien identificados desde la base fundamental de la materia, ¿vale? Entonces, ese movimiento, ¿sí?, nos va a crear, dependiendo a la excitación molecular y a la transmisión o movimiento o transferencia electrónica, ¿verdad? Porque átomos existen en la materia, ya lo habíamos visto un poco en la inducción magnética, ¿vale? Porque se creaba la corriente eléctrica a partir de, acuérdense, la ley de Ampère y todas esas que vimos, ¿verdad? ¿Sí, sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo es que se movían los átomos propios que existen en la materia, va? ¿Cómo es que funciona un tomógrafo? Acuérdense, ¿no? Todo ese magnetismo con las células, el movimiento y la radiación que se generan para crear todas las imágenes, ¿no? Que las detecten las celdas, la matricial del tomógrafo y, y tengan sensores fotoeléctricos que detecten los fotones y los convierten en electricidad. O sea, todo eso es movimiento, ingenieros, ¿vale? Entonces, el cambio de electrones va a crear algo que se llama movimiento senoidal, ¿vale? Que es al fin y al cabo un cambio en las FEMS, en las fuerzas electromotrices, ¿vale? ¿Sí o no? Y tenemos señales senoidales y si están desfasadas, señales cosenoidales, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la forma en la que podemos nosotros hablar? ¿Dónde está mi otra pluma? Oh, shoot. Oh, shoot. Aquí está. Vale, entonces, ¿cómo es la otra forma en la que nosotros podemos hablar? ¿O cómo podemos describir? Al fin y al cabo, de eso se trata las matemáticas y la física, ¿no? Y la química. De describir los conceptos, de describir la naturaleza. ¿Cómo podemos describir el movimiento electrónico, ¿no? La esencia de la vida. Somos electricidad, somos agua, somos muchas cosas polares, ¿no? Muchas cosas donde los electrones son una parte de nuestra comunicación vital, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos describir ese movimiento de la unidad esencial de la materia? Pues con una fórmula, ¿no?, que esté en función del tiempo. ¿Sí o no? ¿Y qué nos dice esa fórmula? ¿Sale? Si nosotros metemos aquí valores infinitesimales, si esto convertimos en una variable que vaya infinitesimalmente de 0 a 2pi, entonces vamos a trazar una curva completa que si la juntamos nos va a formar ¿qué? Un círculo. ¡Wow!, ¿no? Como el círculo del volante, como el círculo de la rueda, ¿no? A ver, Luis Daniel quiere participar en tu video, ¿qué tengo que hacer? No entiendo, la verdad. Agregar. A ver, a ver, agregar. A ver, creo que ya te agregué, Luis Daniel, y querías participar.
ya, ya ya te están agregando, ¿vale? Entonces, todo un círculo completo es el que se va a crear con esta fórmula que nos va a describir el movimiento mucho. Híjole, eh, está- se pausó demasiado esto. Ok. Entonces, cuando hablamos de 2pi, estamos hablando de radianes ya, ¿vale? Estamos hablando de radianes ya, ¿ok? Entonces, una revolución, ay, mejor negro, una revolución una revolución es equivalente a 2pi radianes, ¿vale? ¿Por qué? Si nosotros marcamos de 0 a 2pi, decimos ¿cuál es el seno de 0? 0. ¿Cuál es el seno de 90? 1, ¿no? ¿Cuál es el seno de 180? 0. ¿Cuál es el seno de así? ¿Hasta cuál es el seno de 360, que es 2pi? Pues es 0, ¿no? Entonces vamos creando el círculo. Por eso es que una revolución, que es un giro, ¿no? Un giro de un volante o de un motor, de un eje de un motor, entonces una revolución es igual a 2pi, por eso es la equivalencia, una revolución es equivalente a 2pi radianes, ¿vale? Por segundo, pues simplemente vamos a hacer la conversión por minuto, perdón, simplemente vamos a hacer la conversión por segundos, ¿vale? Alguien quería participar, pues lo intenté agregar para que participara, pero sigue mi celular en agregando. Debo de indicar que pues no tengo mucho dinero porque no trabajo de biomédico, trabajo vendiendo alimentos. Estoy como que un poquito, bueno, y entonces pues mi celular no es muy nice. Es un celular viejito, la verdad. Es un Motorola de generación muy bajo. Y por eso es que igual se llega a trabar. Les pido una disculpa por eso. Sin embargo, estos espacios que estoy haciendo para explicar esto, los hago con mucho cariño. Espero no les llegue a molestar que se interrumpan o que los videos lleguen a alentarse. Y gracias por su comprensión. Entonces, este, vale, regresando a lo mismo, vamos a ver un ejemplo, ¿va? Hablando, ya que estaba hablando de volantes, es que sí, la verdad me gustan los carros, entonces siempre pienso en un volante. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo, a ver, se me ocurre. Ah, vamos a hablar del volante de un carro, ¿vale? De su carro. El volante de su carro, cuando ustedes se suben, inicia en reposo, ¿vale? Su velocidad inicial es cero. Vamos a imaginar, ¿sí? Que va a adquirir una velocidad en un cierto tiempo, bueno, no vamos a ponerle un tiempo, de 240 revoluciones por minuto. Así, súper intenso, ¿va? En 10 segundos. Entonces, que no sea el volante de su carro, que sea el volante de un, de un, de un torno, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál es la aceleración? ¿Vale? Bueno, utilizando las fórmulas que ya hemos visto, que ya les deduje,
Eh, Vamos a utilizar, por ejemplo, em, vamos a utilizar esta, ¿va? Entonces, vamos a tener que la velocidad, primero vamos a convertir, acuérdense, para hablar, para hacer fórmulas angulares, debemos de hablar en su idioma, que es radianes, ¿vale? La velocidad final va a ser, si multiplicamos 240 revoluciones por minuto y cada revolución por minuto es 2 pi radian, entonces vamos a multiplicar 2 pi por 240, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, como estos son minutos, entonces ¿cómo se convierte a segundos? Pues es muy fácil, ¿no? Un minuto por un minuto es igual a, un minuto es igual a 60 segundos, ¿no? Pero como estas son revoluciones por minuto, entonces significa que es revoluciones por minuto. Y entonces, para cambiar los segundos, debería de ser, debería de ser un minuto por 60 segundos, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a dividir esto entre 60 segundos, ¿vale? 60 segundos. ¿Y eso a cuánto equivale? Déjenlo hago en mi calculadora. 25.3 radianes por segundo, ¿vale? Bueno, ahora empleando esta ecuación, como les había comentado, entonces nos dice cuál es la aceleración. Pues la aceleración será igual a 25.13 menos 0, que es la inicial, entre los 10 segundos, ¿no? 25.2.513 radianes sobre segundos cuadrados. ¿Qué significa esos cuadrados? O sea, nosotros cuando utilizamos una fórmula siempre le ponemos, ¿no? Las unidades bien bonitas, todo bien padre. En este caso, radianes sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa el cuadrado, ingenieros? A ver, esto es muy importante. Esto es muy importante porque es muy importante que la ciencia no se quede solamente en libretas y libros. Es muy importante que la ciencia la llevemos en cosas más sofisticadas, como en este caso sería el programar un microcontrolador, el programar un FPGA, el programar El FPGA es muy potente, ¿eh? De hecho, muchas de las unidades de Strika, ¿no? De Artrex, de Visión, ¿no? De Limbatec, este, de Stores, ¿no? Creo que estoy hablando cosas que muchos conocemos. Ustedes destápenla y verán que hay un procesador que se llama Spartan, ¿sí? Spartan 13 o etcétera. Yo he tenido la oportunidad de programar los Spartan 13, en el Simstar tuve la oportunidad, un profesor del departamento de electrónica, que no era maestro ni, no, sí era maestro, pero nada más, no era doctor, él dominaba a la perfección y nos daba unas clases perfectas de FPGAs, ¿no? Em, Es un FPGA, un FPGA es un arreglo de compuertas, donde se pueden programar entradas y salidas en paralelo. ¿Qué significa eso? Un microcontrolador, para que te dé una salida, primero te debe decir, espérame, deja atiendo a la entrada. Atiendo a la entrada, hago la chamba, ¿sí? Atiendo a los watchdogs, ¿no? Atiendo a todos los buzzers, verifico que todo el tráfico, ¿no? O sea, así como un verificador vial, ¿no? El Instituto Federal, ¿no? Verifico que no haya contingencia, verifico que no haya tráfico en el circuito interior, verifico que no haya tráfico en el periférico, verifico, así como cuando quiere entrar un tráiler, ¿no? A ver, espérame, ¿no? En el caso yo soy trailero, desde chico soy trailero, mi papá, tengo la fortuna de que mi papá me hizo trailero desde pequeño, y entonces cuando uno es supervisor de tráfico, ¿qué dice a trailer cuando va entrando a la Ciudad de México? Aguanta,
No te metas al DF. Deja verifico cómo está el tráfico, cómo está la transmisión y la comunicación en las vías principales de la Ciudad de México antes de que te metas. Porque si te metes, puedes causar un caos, ¿no? Y saturar la operación. Entonces, es lo mismo con un procesador, ¿vale? En cambio, en un FPGA dice, no hay bronca, compadre, pásale, ¿no? Tengo muchas vías para ti, depende de qué FPGA y de qué generación sea, ¿no? En este caso estoy hablando de un 3G. Entonces le dice, no hay bronca, tú métete. Así como te metas vas a salir. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son en paralelo. No necesita esperarse a que termine la chamba, la entrada, para dar una salida simultánea, ¿no? O sea, realmente son lecturas de entradas en vivo, ¿no? Simultáneas y salidas igual, ¿no? Bueno, las salidas no, porque realmente ya no es, ya no son igual. Primero debe de hacer el procesamiento y después dar la salida. En este caso, este, en este caso, pues es casi lo mismo, ¿no? Entonces, debemos de aprender bien los conceptos, debemos de aprender bien los conceptos y saber qué es lo que significa esto de segundo al cuadrado, porque hablando de los procesadores, es lo que nosotros vamos a programar en un procesador, porque al fin y al cabo todas estas fórmulas pueden ser muy útiles para las cuestiones de robots o de prótesis, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a meter en un microcontrolador o en un procesador, cómo vamos a meter la aceleración? ¿Cómo la vamos a identificar? ¿Cómo vamos a poder trabajar con ella? ¿No? Así como ellos supieron trabajar, los matemáticos, el movimiento circular con una fórmula, nosotros también debemos de hacer eso para programar un procesador, ¿vale? Entonces, ¿qué tanto cambio? Este es 2.5, punto 513. ¿Qué tanto cambio por segundo cuadrado tenemos de desplazamiento en radianes? ¿Vale? ¿Qué significa? Cada segundo cuadrado, ¿qué tanto nos vamos a desplazar en radianes? Que estamos hablando de ángulos, ¿vale? Esos son los cambios por segundos cuadrados que vamos a tener. A lo mejor aquí tenemos un desplazamiento pequeño, pero si, acuérdense que si la aceleración es incremental, entonces en otro segundo cuadrado vamos a tener un desplazamiento mayor, ¿no? Aquí tenemos un desplazamiento. Y aquí tenemos un desplazamiento más otro desplazamiento. Y a lo mejor en un tercer segundo cuadrado vamos a tener un desplazamiento mayor, ¿no? Eso creo que ya le está empezando a doler la cabeza porque cuando lees los libros de Ogata y empiezas a ver todas esas cosas te empiezan a doler la cabeza, ¿no? Porque Ogata se va a la enésima, ¿no? Bueno, no importa. Sale, entonces eso significa, ¿va? Bueno, ahora vámonos entonces está claro que las fórmulas anteriores, que las cantidades lineales, mm, solo tienen que ser reemplazadas por cantidades angulares correspondientes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, entonces no nos vamos perdiendo tanto, ¿verdad? Bueno, entonces para ello podemos dibujar la representación de lo que acabamos de decir. ¿Cómo identificar la aceleración en el borde de un volante? Por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Ese es el desplazamiento y ese es un puntual, ¿no? ¿Vale?
¿Sí o no, Inges? Y después llegamos a unas deducciones, a unas fórmulas que, que son bien usadas en la. Aquí vamos a darle vuelta. Llegamos a unas fórmulas que son sumamente usadas en la mecánica y son estas fórmulas. Y ustedes se van a preguntar por qué. Ahorita las vamos a deducir. No las voy a poner porque muchos de aquí fueron genios en sus universidades y entonces se han de fórmulas. Y se han de preguntar, oye, ¿y esto qué era, no? Yo me acuerdo que sí las utilicé para mi examen, en mis tareas, pero eso qué era. Bueno, ¿estás de acuerdo que es muy difícil y muy complejo, ¿sí? Em, tener, tener de forma táctil, o tener como la comprensión del desplazamiento angular, así como nuestros brazos, ¿no? Como este dedo ahorita se está moviendo angularmente, etcétera. Es muy difícil tener esa comprensión. Por eso, para que nuestro cerebrito humano, que es una cosita de nada con respecto a la naturaleza o a lo que creó Dios, ¿sí? Lo entienda, debemos de convertirlo a desplazamientos lineales, donde del cerebro humano es más fácil comprenderlo si hablamos de retas, ¿no? ¿Sí o no? Si hablamos se desplazó 5 metros, se desplazó 4 metros, a que el metro diga, pues se desplazó a tantos pi radianes con sentido horario y bla, 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 ¿no? Es más complicado, ¿vale? Entonces, por eso nosotros tenemos estas fórmulas. ¿Cómo salen estas fórmulas? Acuérdense que en el desplazamiento lineal vimos algo que se llamaba movimiento circular, ¿vale? Donde teníamos un círculo y ese círculo tenía un radio y tenía un ángulo en el cual ese radio se desplazaba, un desplazamiento X, que es el desplazamiento de esa circunferencia, en un radio teta, ¿sí? Y entonces teta era igual a X sobre R. Es muy fácil esto de deducirlo, ¿no? Con la trigonometría. Quizá después lo hagamos. Entonces, de ahí sale primero esto, ¿no? Y bueno, eh, la aceleración, el movimiento circular, es igual ¿a qué? Al desplazamiento de ese teta, si tenemos R, al desplazamiento angular con respecto al tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿vale? ¿Sí o no? Y si ahora lo usamos y lo metemos aquí, entonces tendremos que W es igual a X sobre RT, ¿vale? Y X es igual a WRT, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Vale. Entonces, eh, la velocidad lineal es igual a el desplazamiento con respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, si nosotros deducimos esto aquí, vamos a tener, pero si nosotros lo metemos aquí, vamos a tener que la velocidad es igual a WRT respecto al tiempo, se vuelven unitarios estas dimensiones y tenemos que la velocidad es igual a WR. Entonces ya deducimos esta, ¿no? Y esta salió bien facilita, ¿no? O sea, mira, vean, aquí está. Eh, X es igual a teta R, ¿vale? Aquí lo tenemos, X igual a teta R, ¿vale? Aquí salió esta, ¿sí o no? Bueno, y con respecto al concepto de aceleración lineal, tenemos que la aceleración lineal es igual a la velocidad lineal entre el tiempo. Y la velocidad es igual a qué? Al desplazamiento con respecto, o X con respecto al tiempo. Por lo tanto, esto sería igual al desplazamiento por el tiempo cuadrado, ¿no? ¿Vale?
Y tenemos que la velocidad angular es igual al desplazamiento, a la velocidad angular con respecto al tiempo. Y si nosotros esa velocidad angular la ejemplificamos con la velocidad lineal, tendríamos igual que esto sería AX sobre RT cuadrada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿Estamos bien hasta ahí? Vale. Acuérdense por qué R, porque aquí teníamos R. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué? Velocidad con respecto al tiempo y velocidad, esta la pasamos para acá, ¿sí? Y este tiempo se vuelve cuadrado por multiplicar con este tiempo. ¿Ya vieron por qué? No nos perdamos, ¿sale? Porque ya vi que muchos hicieron cara de what. Entonces, mm, esto es igual a qué? Ay, perdón, esto es igual a qué? Esto es igual a la aceleración. Pero tenemos que la aceleración angular es igual a qué? A A entre R, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, A aceleración es igual a la aceleración angular. Aceleración lineal es igual a aceleración angular con respecto al radio, o R, a la distancia, ¿vale? Y ya tenemos esta otra fórmula de aquí. Entonces ya deducimos esa otra fórmula, ¿vale? Quiero seguir con las fórmulas de velocidad angular media, pero creo que este video ya duró mucho y no los quiero cansar. Después vamos a ver velocidad angular media. Yo creo que el día de mañana es mi descanso. Ah, no, el domingo, no, el de la mañana tengo mucha chamba. A lo mejor mañana lo subo, no sé, pero no creo. A lo mejor hasta el martes, porque el lunes descanso todo el día. Tengo que estar en oración a Dios, como lo manda la ley de Dios, el día del descanso. Y cinemática de la rotación, dinámica de la rotación, y movimiento angular, movimiento lineal, movimiento cinético, etcétera. Todos esos conceptos, por favor, los pueden revisar del libro Ogata, el libro de ingeniería de control de Ogata, ¿sí? Em, Estos son conceptos que no son muy complicados. Nada más hay que entender el inicio y el porqué, nada más, ¿vale? Entonces, yo me voy porque tengo que hacer unas cosas. Y y muchas gracias por conectarse. Espero les haya gustado. Y estoy a sus órdenes, lo que necesiten. Adiós. Mm.